Bueno, nos acompaña el doctor Héctor Gabriel Vanegas, él es especialista en Derecho Penal Económico, pero tiene una particularidad, por lo que decidimos invitarlo, es litigante y va a la cárcel, a la sala de espera de los abogados, que es el patio de algunos de los pabellones. Esa es la triste realidad. Primero, doctor, para ir entrando en materia, sí quisiera que me saque de una duda. El ingreso de las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido desde ayer, al pabellón, a la penitenciaría, ¿es constitucionalmente correcto o algo falta por allí que mañana o pasado puede derivar en una observación de la Corte Constitucional? Bien, primero que nada, buenos días Jimmy, buenos días Omar. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar aquí tomando un café, pero hoy más que nunca lamento que sea para hablar de lo mismo. Y lo lamento por las víctimas de este brutal atentado que ha vuelto a ocurrir en nuestra penitenciaría. Sobre su pregunta, Jimmy, tenemos que empezar diciendo que algo que se ha venido repitiendo hace mucho tiempo, por mi parte al menos, es que esto ya pasó a ser un problema de seguridad interna. Y las Fuerzas Armadas tienen como rol constitucional la defensa de esta seguridad ciudadana, de esta seguridad interna, de esta seguridad nacional. La Constitución no prohíbe expresamente, esto es una primera gran mentira, la Constitución no prohíbe expresamente que las Fuerzas Armadas intervengan cuando hay un conflicto de esta naturaleza. Mucho menos en un estado de excepción. Lo que pasa es que los estados de excepción tienen que ser regulados, no pueden ser absolutos. Y en ese sentido ha habido un roce, una dicotomía, una contingencia entre lo que quiere hacer el presidente y lo que ha dicho la Corte Constitucional. Pero también tenemos que nosotros aterrizar un poco, porque acá estamos llevando todo al reduccionismo. Estamos nosotros diciendo, si es que entran las Fuerzas Armadas se acaba el problema. Y no es verdad, porque la policía también tiene efectivos especializados. Existe el GIR, es decir, si la relación que se hace es que ellos están armados con bazucas y la policía tiene Glocks o tiene 38, hay efectivos de la policía que tienen equipamiento armamentístico de primer nivel que podría contrarrestar el conflicto carcelario. ¿Por qué no están adentro regulando? ¿Por qué esperamos que la comandante general de policía salga a decir en rueda de prensa no hay las condiciones para entrar? Entonces, ¿cuál es el rol real de la policía? Realmente esto es lo que a mí me preocupa, porque seguimos llevando todo al reduccionismo, al simplismo. Y esto para seguir buscando culpables, para seguir teniendo a alguien a quien echarle la culpa. Y finalmente para no hacerse responsable de lo que está pasando. Ahora, lo que está pasando, mi pregunta es, ¿lo que está pasando pudo evitarse habiendo, como hubo horas antes de toda esta masacre, 350 policías y 1000 militares afuera de la cárcel? Y sobre todo alertas. Se dice que las primeras alertas de lo que iba a pasar llegaron como a las 7 de la noche. De los propios internos. Sabían que iba a haber una revuelta. La policía sabía que iba a haber una revuelta. También es importante mencionar que hay una unidad de inteligencia de la policía que analiza básicamente el futuro. Es decir, lo que podría ocurrir. Hace una especie de prevención de lo que podría ocurrir para ver las variables y los análisis. La policía sabía que iba a haber un atentado esa noche. Los presos sabían que iba a haber un atentado esa noche. Comunicaron al exterior que iba a haber un atentado esa noche. No se hizo absolutamente nada. Eso es lo que debe preocuparnos realmente. Que si es que había una alerta, que si ya tienes un antecedente, porque otra vez, no es la primera matanza. Tú ya tienes un antecedente de matanzas continuas. Ya sabes que esto es muy probable que siga ocurriendo y que vuelva a ocurrir. Y no puede ser que cada vez que pase la reacción sea entrevistas, prensa, reacción ciudadana, rueda de prensa del primer mandatario, comités que se hacen 2 o 3 días después y una carta de buenas intenciones. A la final las propuestas concretas, ¿dónde están? No ha pasado nada. El problema, doctor, de lo que hemos estado escuchando es que supuestamente la policía alegó que no podía intervenir. La policía, porque como es público y notorio, allí los pabellones deciden quién entra y quién sale, los presos, son de los presos. Que había 2000 presos supuestamente deambulando y más allá del incidente entre los pabellones 2 y 3. Y que era muy difícil. Y los militares no tenían orden de entrar. Entonces, eso es lo que nosotros un poco nos descoloca, ¿no? A lo mejor la policía, bueno, capaz que tuvieron razón, porque se podía haber desatado una matanza ahí adentro. Claro, una peor de la que hubo. Pero entonces tenemos que otra vez poner en duda lo que el gobernador del Guayas ha venido repitiendo cuando hay cada matanza. Está todo controlado. Es decir, lo primero que podrían hacer las autoridades es ser sinceros con la ciudadanía. Decir, esto se nos salió de las manos, no tenemos el control. Algo que todos sabemos, pero que ellos no terminan de aceptar. Porque si es que es como usted dice, entonces en efecto han perdido el control.
Ellos saben que adentro mandan los presos, pero eso lo sabemos todos, eso no es algo nuevo. Ellos saben que incluso las llaves de la celda, de los candados de las celdas, las tienen los internos, ni siquiera los guías penitenciarios. Claro. Pero eso sigue ocurriendo, eso no es nuevo, no es algo que nos hemos enterado a raíz de la última matanza. Eso ha existido siempre. El problema es qué se ha hecho al respecto. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Dígame usted, a estas alturas, cuando las cosas están en esta situación tan grave, donde se produce finalmente una matanza mayor en el transitorio, porque para información de los ciudadanos, 10 internos perdieron la vida en el pabellón 2, que era el objetivo del pabellón 3, y 40 y no sé cuántos, 50, 51, perdieron la vida en el transitorio, que está lejos del 2 y del 3. Entonces, en fin, esa es la situación. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se han venido planteando muchas alternativas. La primera, a mí me parece inconcebible que en un centro penitenciario estén juntos y revueltos los grandes criminales, que sí que existen, y los delincuentes de bagatela. Los delincuentes que murieron en esta última revuelta, literalmente son revueltos de delitos de bagatela, de delitos leves, de delitos bajos. No puede usted juntar al muchacho que se ha robado un celular para ir a venderlo en $30 y poder llevar comida a su casa con el narcotraficante, el asesino o el violador. Eso es inconcebible, y esto es algo que se ha venido planteando y que se ha venido criticando desde diversos organismos nacionales e internacionales. No se ha hecho nada al respecto. O sea, hay primero clasificar a los reclusos, ¿no? Claro, y esto es algo lógico, es decir, parece que lo lógico es lo extraordinario. Pero esto que es tan lógico, que es tan sensato, que ocurre en cualquier prisión del mundo, usted ve prisiones de máxima seguridad, donde están en efecto los delincuentes de mayor peligrosidad, y obviamente tiene prisiones para delincuentes que generan un menor peligro a la sociedad. Lo primero es eso, porque si no van a seguir muriendo inocentes. Lo que ha pasado en la última matanza es profundamente drástico. Ha muerto el 90% de personas inocentes que ni siquiera tenían sentencia. Y mucho más drástico, personas inocentes sin sentencia por delitos leves, que claro, en un análisis más profundo, al final con una buena defensa o con mejores alternativas procesales que hubiese dado la legislación en un punto concreto, no estarían ahí. Porque eso es otra mentira. Nosotros pensamos y asociamos, escuchaba lo que usted decía antes de esta entrevista. ¿Cómo puede ser que un delito culposo, la primera reacción, sea mandar a una persona a la cárcel? Sí, es la concepción ciudadana. Es el abuso de la prisión preventiva. Pero es que va de la mano de que la concepción del ciudadano es que el castigo mediante el centro penitenciario o la cárcel es la única respuesta. Y eso no es así, es absolutamente falso. Ya los países más avanzados del mundo se empiezan a replantear si es que la cárcel sirve para algo. Porque la cárcel surge del derecho penal moderno, liberal, y esto generó mucha crítica en su momento. Imaginemos antes de la Ilustración, cuando la pena era la muerte, decir que una persona iba a la cárcel era muy moderno, era muy progresista. Pero hoy en día sí tenemos que volver a plantearnos, ¿es realmente la cárcel la única salida? ¿Habría otra alternativa para que el ciudadano que comete un delito pueda retribuir a la sociedad la infracción que ha cometido, la falla que ha cometido? ¿Cuáles son esas medidas que podrían reemplazar, por ejemplo, a una prisión preventiva? Hoy en Porque día mucha gente cree que solamente es esa. Por supuesto. Eso del grillete. Así es. Pero bueno, el grillete es una alternativa válida, porque si bien es cierto, podríamos considerar, te genera una molestia, te permite ejercer tu libertad y te permite a ti, como Estado, tener un control. Ya. Pero como este país han pasado tantas cosas, yo recuerdo por ejemplo lo de Vinicio Alvarado, que se fue con el grillete, y tuvimos a la ex ministra de gobierno Romo decir básicamente es culpa de los jueces porque no le dieron prisión preventiva. Porque aquí la única alternativa que encuentran las autoridades públicas es echarle la culpa al otro. Un invitado de ayer dijo, el doctor Jorge Zavala, que en Ecuador hay un desprecio a la libertad por cierto tipo de abusos, ¿no? Que no podemos generalizar tampoco, pero los La hay. frase es poética, la frase es poética, y no tiene ninguna diferencia de los patíbulos que veíamos en el medioevo, donde la familia se juntaba para ver las decapitaciones, para ver las masacres, para ver las torturas, para ver los castigos, a lo que ocurre hoy en redes sociales, los linchamientos que hay, o cómo se disfruta, porque me dolió mucho ver gente en redes sociales disfrutando las muertes que hubo en la última matanza en la penitenciaría, aluciendo de algún modo u otro. Que se maten entre ellos, más o menos. Y esa era la respuesta al comienzo, se están matando entre ellos. Luego tenemos la evolución, la ministra de Gobierno diciendo eso no es culpa de la ministra de Gobierno, no es competencia, eso es culpa de la SNAI. Y hoy en día ya entendemos que hay un problema global y en teoría se va a hacer algo articulado, pero yo no entiendo todavía la propuesta del presidente Lasso, para ser sincero. Porque la última propuesta, ¿en qué consistía? Repatriaciones. ¿Alguien se ha preguntado cuántas ha habido desde la última propuesta? Porque lo dijo en cadena nacional, se firmó un acuerdo.
vamos a mandar a su país a todos los ciudadanos extranjeros que estén presos en el Ecuador, porque hay que vaciar las cárceles, están sobrepobladas. No tenemos presupuesto para mantener a tantos presos. ¿Cuántos se han mandado? Yo no he visto a nadie que le haya preguntado al presidente Lasso cuál ha sido la efectividad de esta política que se ha implementado. Porque la política pública al final tiene que medirse, tiene que saber si es que ha dado resultado o no. ¿Quién ha preguntado esto? Dijo, vamos a hacer expeditos los procedimientos de prelibertad. Ya no va a ser necesario que los abogados hagan ese trámite engorroso, sino que de oficio a las personas en delitos leves que hayan cumplido el 60%, vamos a empezar a darles trámites. ¿Cuántos han salido? Yo estoy en la práctica profesional, sigue siendo lo mismo y hasta peor. ¿Cuánto tiempo se demora, por ejemplo, un cliente suyo, X, que ya cumplió la pena o el 60%. O sea, ok, perfecto. Y tiene que salir. ¿Qué trámite tiene que hacer el abogado luego? Al 60% inicia el trámite de prelibertad. Se resuelve al 97-98% de la pena. ¿Tiene eso algún sentido? Es otro proceso. Pero ¿cuánto tarda, digo, ese trámite? O sea, por eso digo, si de 60 al 97, casi que termina cumpliendo la sentencia. Si la pena es 5 años. Ese es el trámite. Ese es el trámite. Un año, digamos. Fácil, un año hasta pero más. siendo generoso. ¿Y qué pasa? Como mínimo. ¿Y qué pasa con los que guardan prisión por X razón y no tienen abogado? Que también hay bastante. Claro. ¿No es una falla también del Poder Judicial en el sentido de no haber implementado suficientes defensores de oficio? Por supuesto, pero tenemos además un aliado que son los colegios de abogados. En otros países del mundo, del primer mundo, prestan un servicio ciudadano, además de su ejercicio profesional, siempre están prestos a ayudar a quien necesite una defensa. Pero ese es otro conflicto que demuestra la exclusión. Esto te habla de una persona que puede pagarse un abogado. Hubo un hombre que murió porque que tenía boleta de prelibertad en la mano y para terminar el trámite, porque no fue no sé quién a firmar y porque no tuvieron $60, no pudo salir el viernes y lo mataron el viernes. Porque son así de indolentes. Es decir, si usted consigue una boleta de libertad un jueves a las 3 de la tarde, o mucho más drástico, un viernes a las 3 de la tarde. Tiene que esperar al lunes. Y llega a la penitenciaría a las 4:50, lo hacen esperar al lunes, porque el funcionario a las 5 se va y no se va a tomar la molestia de iniciar ese trámite. Eso es indolente. Y mucho más cuando el resultado es tan drástico como este. Saber que estabas a un punto de tu libertad y lo que te encontró fue la muerte. No pudiste salir, no pudiste volver a abrazar a tu familia. Es un tema dramático lo que está ocurriendo. ¿Y qué otras cosas más se pueden hacer para corregir todas estas taras? Bueno, y evitar la violencia dentro. Bueno, lo primero, a mí me gustaría, sinceramente, que el gobierno se sincere con la ciudadanía y diga de lo último que se habló, porque esto es lo que hay que criticar como ciudadanos. De lo último que se habló, de las políticas que se implementaron, esto se ha conseguido. Si no se ha conseguido nada, bueno, ¿sabe qué? Usted en verdad está diciendo muchas cosas y no está cumpliendo ninguna, está mintiendo. Y ahora se ha propuesto hacer un comité de ciudadanos honorables, de lo que entendí, para que vayan a mediar con los presos pero sin negociar. No entiendo qué va a hacer. Yo me imagino que se van a juntar la mamá de los grandes líderes de los cárteles de droga, las mamás, ¿no es cierto? Y les van a decir, mijito, por favor, cálmese, porque es la única forma en que me explico que ellos puedan mediar sin tener que negociar. Es decir, ¿usted cree que porque va, con todo respeto, un sacerdote o una persona conocida, un periodista, alguien relevante, a hablar con el líder de un cártel, de la mafia, este va a decir, sí, no se preocupe, hubiese venido antes y esto se hubiese acabado? No hubiera pasado nada. Es profundamente ingenuo. Es profundamente ingenuo. Bueno, y si no es eso, ¿qué es, pues? Bueno, podemos empezar con medidas que son palpables. La primera, la segregación de las personas privadas de libertad entre los de máxima peligrosidad y los de mínima peligrosidad. Tenemos que acabar con la sobrepoblación del sistema carcelario. La Roca está vacía prácticamente, podemos utilizarla. Van a habilitar supuestamente 100 celdas. Supuestamente, bueno, podemos utilizarla porque eso sí sería un aliciente para que esto se acabe el hacinamiento. Luego podemos acompañar con los trámites expeditos al interior del centro penitenciario. ¿Por qué te digo esto? Porque no puede ser concebible que para yo poder ejercer mi derecho a un beneficio penitenciario tenga que pagar un abogado, que si no tengo el dinero para pagarlo no voy a poder no se me va a poder conceder este beneficio. Eso debe ser de oficio, lo debe propiciar el Estado. Y no debe ser tanto análisis, porque el análisis es, cumpliste el 60%, te has portado bien, te fuiste. Chao. Ya no es que te va haciendo inocente, te va siendo culpable, pero ya cumpliste la parte proporcional. Culpable con presunción de inocencia mientras no tengan, pues... Mientras no tengas... Bueno, en este caso el 60%... ya se cumplía pena, perdón. Oiga, ¿y los indultos a quienes han cometido los llamados delitos de bagatela? También sería una alternativa brillante porque sería mucho más fácil y mucho más expedito que el trámite penitenciario incluso. Han incorporado
4 jueces nuevos de garantías penitenciarias. ¿Cuántos hay ya? Ahí creo que ya hay 6, 8. Ya hay 8, que igual no es suficiente, las causas siguen represadas. Ya. Pero usted ha dicho algo muy valioso, el indulto presidencial. El presidente es que ya lo dijo, el problema es que ya lo dijo. Dijo que iba a hacer un análisis de las personas que por sus condiciones, etcétera, etcétera, no merecían estar en un centro penitenciario. ¿Cuántos han salido mediante indultos presidenciales? Yo no he leído ningún decreto. Es que solamente a los que en esta nueva disposición, en los 7 puntos, está uno que dice relación con las personas que, claro, que tienen enfermedades catastróficas. No dice de los delitos de bagatela nada. No dice nada más. Bueno, los delitos de bagatela son los que más se criminalizan y son los que también llenan los centros penitenciarios. Los hurtos simples. Mapa conceptual, ¿qué es un delito de bagatela? Hago un listado. Un delito ¿Qué de bagatela, por ejemplo, es el robo de un pan. Ya. Okay. La estafa. Es que ahí es relativo, porque la estafa puede ser millonaria, por ejemplo. O puede ser pequeña. O puede ser una estafa muy simple, muy pequeña. En ese caso se cuantifica el monto. Ese es un problema de la legislación, que los castiga igual. Si es que yo te estafé con 20 millones de dólares o con 20 dólares, tengo básicamente una pelea en espacio público también. Una pelea en espacio público, un hurto, alimentos, un consumo, pensiones de alimentos, consumo de sustancias estupefacientes, un abuso de confianza. Es decir, cuestiones donde realmente tenemos que volver a replantearnos si el castigo es la única alternativa. Insisto, uno puede cumplir una pena mediante un servicio comunitario y a la final se rehabilita mucho más de lo que se rehabilita. Estábamos hablando de justamente cuáles eran esas alternativas a la prisión preventiva para este tipo de delitos. Bueno, es que están en la ley. Usted puede, desde no tener ninguna medida y simplemente esperar la buena voluntad y esperanza que va a comparecer a juicio, pero no nos arriesguemos tanto. Tiene prohibición de salida del país, que las fronteras de este país tienen que funcionar. Si una persona tiene prohibición de salida, no debe poder salir y punto. Tiene utilización de grillete electrónico, que es un monitoreo en primera plana de dónde está usted a toda hora, en qué lugar, bueno, no con quién se reúne, no llega hasta allá la tecnología, pero sí por dónde se está movilizando, para garantizar que no ha salido del territorio y que eventualmente va a estar aquí para comparecer al juicio. Y que si usted se lo trata de quitar o se trata de escapar, le genera una alarma y que permite proceder a su captura. Presentaciones periódicas a la autoridad judicial. Bueno, vamos a ver si es que usted va a dar fe y muestra de que va a comparecer al juicio. Venga una vez a la semana. Claro. Hay presentaciones, es decir, existen un sinnúmero de alternativas distintas a la prisión que generan el mismo efecto. Pero que lamentablemente, si vemos estadísticas en nuestro sistema procesal, no se cumplen porque vemos que en efecto hay un abuso de la prisión preventiva. Y aquí también hay que hacer una culpa real. Se echa la culpa únicamente a la Fiscalía del abuso de la prisión preventiva. Pero el garante de contrarrestar el poder punitivo, el abuso de la Fiscalía, que puede pedir lo que sea, son los jueces que son llamados a ser garantistas de los derechos fundamentales. ¿Por qué nadie dice por qué los jueces solo le hacen caso a Fiscalía? Es que se dice que es culpa de la Fiscalía porque básicamente en este país el juez hace lo que dice el fiscal. Y eso es otro absurdo, porque el fiscal es otro sujeto procesal, como lo somos los abogados, como lo somos los profesionales del ejercicio. Hay un cortocircuito, yo creo, también entre las personas que están manejando el sistema carcelario. Porque, por ejemplo, ayer, Fausto Cobo, que regresa al SNAI, en una entrevista dice: ay, por cierto, que nunca más se vuelva a decir eso de que no ingresamos porque no vimos que eran las condiciones. En una clara alusión a las declaraciones de la comandante de la policía. ¿Cómo puede sobrellevar una crisis tan pesada si no hay una coordinación entre el que dirige el sistema de rehabilitación y los que cuidan esas cárceles? Pero es que ese es el problema. Si no está articulada la política pública con los diversos actores que regulan el centro penitenciario, no se va a conseguir absolutamente nada. Vamos a seguir siendo dos locos que están manejando un bus con los ojos vendados. No sabemos hacia dónde vamos. Es lo que yo siento. Por si acaso, yo lamentablemente no soy muy optimista con la situación de los centros penitenciarios, porque siento que no hay una persona que realmente conozca justicia criminal, conozca la realidad penitenciaria y que pueda hacer algo al respecto. Y adentro de la penitenciaría, que debe ser igual en todas las otras cárceles, pero la penitenciaría del litoral, llamada así, peor, ¿no? Y es verdad entonces que los presos son prácticamente los que mandan, por ejemplo, usted en los abogados deben palpar eso a diario. Sí, en esta celda transitoria es interesante porque se pueden hacer muchas hipótesis de por qué los transitorios, lo que usted decía, por qué los presos de la celda transitoria si no tenían ningún conflicto con nadie. Pero, por ejemplo, es importante hacer alusión
que este pabellón, que es el pabellón F del pabellón 2, es el pabellón, uno de los más cotizados dentro, al interior del centro penitenciario. Donde hay ¿no? ciertas comodidades, ¿no? Claro, por ejemplo, hay literas con colchón. Y esto que parece normal es un tema Es un lujo, 5 estrellas. de lujo 5 estrellas. Un colchón. Un colchón, hay una tienda. Pero claro, ahí, y esto hay que decirlo, yo no tengo ningún reparo en decirlo, el alquiler, por así decirlo, la renta del espacio es mucho más costoso de lo que cuesta en cualquier otro pabellón. Es decir, es un pabellón cotizado, porque genera mucho ingreso. O sea, ahí no están solamente los que pueden, sino los de menor peligrosidad y además algunos que tienen ya un tratamiento. Por medio supuesto, top. por supuesto. Alguien que puede cotizar o que puede pagar la ventaja de estar en un pabellón que ofrece en teoría esta mayor comodidad y esta mayor seguridad, que vimos que ya en efecto tampoco generó ninguna garantía. Pero por ejemplo, en este pabellón, como en el resto, hay siempre dos candados. Uno que compran los presos y que ellos tienen sus llaves, y otro que les ponen los guías penitenciarios. Es decir, que ni los unos ni los otros podrían abrir la celda sin la ayuda conjunta. Es un poco de replay, pero esto es lo que ocurre. Y esto sí se puede regular mediante política pública. Si este es un pabellón tranquilo, claro, yo sí puedo ir a inspeccionar qué es lo que está pasando. ¿Y qué pasó en el pabellón tranquilo? Que al pabellón tranquilo. Claro, Había objetivos ahí en ese pabellón. Sin ánimo de especular demasiado, pero pagaron ahí los justos y pecadores. Totalmente. O había objetivos o simplemente querían hacerse de este centro mucho más rentable. Claro, o sea, para manejarlo. Por supuesto, para manejarlo porque liderarlo. le generaba mucho más ingresos. Yo puedo hacer muchas especulaciones, no tengo una tesis oficial, ni el gobierno tiene una versión oficial. Así tampoco. No, pero ya tienen bastantes hipótesis. Hay muchas hipótesis y podemos hacer muchísimas más. Por ejemplo, que los secuestrados, si usted los analiza, ¿quiénes son? Son personas de recursos. Entonces, claro, ¿cuál era? Los 3 secuestrados. Sus nombres no se han revelado. No me los diga tampoco, pero eran personas de... ¿Cuál era la expectativa? La expectativa era, me imagino, una recompensa económica, una retribución económica, porque a la final ven en esto... Secuestrados en el propio pabellón. Sí, hay personas del pabellón transitorio que no murieron, que no mataron, que están allí todavía, ¿no? Sí, ya los liberaron. Pero por eso es también la dificultad de dar a conocer la lista oficial, que hasta ahora no se conoce. No se conoce la oficial. De personas que perdieron la vida, que fueron asesinadas, ¿no? Claro, bueno, se han hecho públicos los de casos relevantes, ¿no? Los relacionados al caso Salcedo, este tipo de personas del caso Ispol, que lamentablemente perdieron la vida y que son los únicos. Algo así de Cuacanán, creo que también hay otro. Eso es el caso Ispol, de Cuacanán, el contador. Mucha pena, porque ese caso es dramático. Esta es una estafa millonaria. Todos los que estafaron están fuera del país. Se fueron del país. Claro. Un año el antes. pobre contador de la se empresa. quedó. Bueno, pero ese caso sigue siendo, por ejemplo, análisis. Lo que acaba de decir. Se fueron los grandes capos, los que se llevaron. ¿Y quién está procesado? La secretaria, el contador. Falta que esté procesado el portero. Son cosas absurdas, pero es lo que vemos en nuestra realidad. Y él no tenía sentencia, muy probablemente. No tenía sentencia, estaba en prisión preventiva. Imagínate. Mientras continuaba la investigación. Abogado, viene una hipótesis o ya es una tesis que la está repitiendo el gobierno. Estamos bajo una amenaza internacional, externa de cárteles de narcotráfico, 1, y 2, que lo que ocurrió el día viernes fue un acto de terrorismo para crear conmoción interna con objetivos políticos. ¿Tiene fundamento alguna de estas dos tesis? A ver, lo primero sí, el narcotráfico es un problema global. La delincuencia es transnacional y esto ya lo han venido advirtiendo las Naciones Unidas y la Comisión de la Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas desde el 2003, que se empezó a discutir mediante convenciones internacionales la intención de los estados de luchar contra la delincuencia transnacional. Ecuador es suscriptor de este convenio. Es decir, eso en efecto no es descubrir el agua tibia, eso es algo real. El narcotráfico tiene impacto transnacional, por lo tanto es un problema global. A los narcotraficantes les interesa lo que pasa en Pandora Papers o en el Congreso, no les interesa absolutamente nada. Ellos están con la mira hacia otros objetivos. Decir eso sí es ingenuo. Y además que decir eso es abusar o pensar o ser muy soberbio con la ingenuidad de la ciudadanía, ¿no? Pensar que en serio la ciudadanía va, perdóname la expresión, a comerse ese cuento. Yo creo que ahí sí hay que tener mucho tino. Los problemas políticos del presidente Lasso están muy aparte de los problemas de seguridad interna. Y lo que debe hacer el presidente Lasso es dejar de buscar excusas, dejar de buscar responsables y hacerse cargo del problema. Es que es tan gracioso que una de las
de los compromisos del presidente Lasso, es decir, ahora sí voy a frentear y va a ser mi prioridad la seguridad interna. Mis dos Y es últimas- que antes no lo era. Es decir, Mis dos últimas interrogantes, abogado. Volviendo a la primera pregunta que le hizo Jimmy. ¿Usted olfatea que quizás la Corte le vaya a decir, oye, ¿cómo así me metiste los militares? ¿Usted cree que hay esa posibilidad? puede pasar, hay en efecto una tensión y hay que ver realmente cuál fue el efecto de los militares al interior. Porque Es que también después de esa reunión fallida que tuvieron el día lunes Sí, en la sí, gobernación, sí. que se levantó el presidente de la Corte en Constitucional. 5 minutos estuvo. Pero además hay que saber si en verdad ingresaron los militares, porque mucho ojo, yo siempre digo, una cámara puede ir y grabar el ingreso, pero adentro ¿qué pasó? ¿Cuál fue el rol? ¿Qué se hizo? Entonces, tampoco... Yo ayer vi algo, leí un poquito entre líneas, ¿no? A veces hay que ser, hay que saber leer las letras chicas, ¿no? Ayer vi la información que circulaba en el sentido que los militares estaban realizando labores de remoción de escombros, haciendo trabajos de limpieza. Yo no sé si el mensaje por ahí sea, a ver, Corte Constitucional, espérate un ratito, era limpiando, O requisando armas. porque eso claro. fue lo que se vio ayer. No se vio Yo no vi- Yo lo vi requisas al ni señor nada. Cobo entrando en tractor. Claro, Por fue eso, lo pero que- es que iba a ser el tractor a limpiar. No, pero es lo que en cambio, acá el trascendió. abogado habla sobre los militares. ¿Dónde estaban los militares? Una imagen cinematográfica, entrando como Nuevamente, Es decir, si el mensaje del SNAI es que entró en un vehículo militar, es que iban a hacer limpieza los militares, capaz que se han abierto tal vez un espacio de negociación política para que la Corte no observe al presidente. No pero bueno, lo sé. no lo supongamos que no haya militares, supongamos que Ya, en Ecuador no ok, haya ok. militares, que Vamos no a existan, suponer. que no existan las Ya. Fuerzas Armadas. No tenemos otra alternativa. Yo lo he dicho también al inicio de la entrevista. La policía tiene fuerzas especiales que podría intervenir, que podría hacer algo realmente para paliar el problema, Claro. sin solventar el conflicto con la Pero Corte ¿a cuántos Constitucional. policías debería destinar a la penitenciaría donde hay 8.000 privados de libertad? Primero hay que descongestionar la Correcto. cárcel, ¿no? En efecto, eso es una población entera, es un pueblo entero que está armado y que vas a tener que contrarrestar. Claro. Porque realmente hay que empezar, como yo decía, a evitar el hacinamiento, sacar a los presos que no tienen ninguna relevancia, que no tienen nada que ver, y esto hay que hacerlo de oficio. Hay que dejar de tener odio con la persona que está presa, hay que acabar el estigma, porque nadie está exento en este país de en algún momento ser víctima de un proceso penal injusto y de ser privado de su libertad de forma injusta. Entonces hay que dejar el estigma de que el preso es malo porque está preso, y a partir de aquello ya empezar a tomar decisiones que pueden costar, que pueden generar, porque a la ciudadanía le gustan los presos. Es como su placebo, es como con esto se sienten tranquilos, Claro. se sienten felices, y así no sea muy amable la decisión con la ciudadanía. Hay que empezar a tomar decisiones. La porque última ese de es mi el rol de un parte. político. Dada la circunstancia y lo complicado, es momento de cortar cabezas de funcionarios que están vinculados al tema de esto. Pero por supuesto, es decir, la ministra de Gobierno no sabe dónde está parada. El gobernador sale a decir cada vez declaraciones que parece que maneja la gobernación o el problema de la crisis carcelaria como una empresa. Bueno, solo se murieron 60 presos, eran 9.000, estamos bien. Eso es como decir en mi empresa, bueno, perdimos $60.000, pero ganamos 9 millones. Pero es que esto no puede tener una lógica de una empresa. Son vidas humanas, no se puede poner ni una sola en riesgo. Y no se puede dar declaraciones de corte utilitarista y en tono jocoso y soberbio para decir otra vez algo que es falso, que todo está controlado, cuando no está controlado. Yo creo que el presidente Lasso la gobernación, yo creo, siempre ha sido vista como un trampolín político. En este momento necesitas un verdadero especialista en seguridad interna, en seguridad ciudadana, que pueda ejercer el control y el mando de las acciones del interior del centro penitenciario. De forma articulada, porque al final no es su única responsabilidad, es cierto, pero sí de forma articulada con el director del SNAI, sí de forma articulada con la Comandancia General de Policía, y empezar a medir si es que esto está dando o no resultados, porque si no va a seguir ocurriendo. Ujú. Bueno, gracias al doctor Héctor Gabriel Vanegas por su explicación hoy día. Y solamente me queda una curiosidad final. Todavía los abogados, y es algo que debe cambiar, ¿ah?, siguen entrevistándose con sus clientes en los patios de los pabellones. Sí, no ha cambiado nada. Arquitectónicamente, todo sigue igual. Todo sigue igual. Oiga, pero Igual si de- hasta en los países más modestos del mundo hay cubículos Sí. donde los abogados hablan con sus clientes. Hasta en los países más modestos. Hasta por seguridad mismo. Pero no en Ecuador. En Ecuador la situación es profundamente dramática. De hecho, ni siquiera hay escáner. Bueno, es un tema que... A eso iba, a eso, otra vez salió otra pregunta más. Sí.
Se supone que por algún lado entran los tacos de dinamita, las municiones, los fusiles, debe ser por la puerta, ¿no? Porque la otra es que los tiren en paracaídas, como yo decía ayer, que todavía no hay ese escáner moderno que debía instalarse para detección de metales. No hay el escáner, no había hace muchísimos años. O sea, todavía el policía que tiene una cosita ahí para detectar metales, eso que lo mete debajo del carro. Eso es. Con una escoba, No es profundamente dramático, es algo absurdo, Y en el mismo sentido, en esa misma línea, también hay que tener conciencia de que hay otro problema estructural al interior de los centros carcelarios, y es la corrupción de los funcionarios, tanto de uniformados, guías penitenciarios. Esto nadie lo dice, nadie lo acepta, pero esto es un problema real, que cualquier política deja de ser exitosa si usted en ese filtro tiene gente comprometida con los que están haciendo tan Claro, bien. no, es que las cosas entran por la puerta, definitivamente entran por la puerta. Totalmente. Y justamente la puerta es la que tiene menos seguridades, No tiene- por donde ingresan los vehículos. Para que ingrese ese tipo de cuestiones, ¿no? Para los abogados hay 1 millón de pruebas, de cacheos, de seguridades, pero para ese tipo de cosas se hacen de la vista gorda. Es más rápido. Los Absolutamente. abogados deberían subirse en los camiones esos para que pasen más rápido. Sí, bueno, ni siquiera se pide tener lujo, sino un Claro, espacio un real espacio, lógico. para poder conversar, Seguro entrevistarse también, con tu sobre cliente, todo seguro. y poder ejercer su derecho a la defensa, nada más. Vea, Es decir, esta parece mentira, ¿no? Pero el sistema penitenciario del Ecuador parece el tercer mundo. Peor que el tercer mundo, si es que hay algo peor.